Imagine ser el protagonista de un espectáculo. El público hace cola para verle. Esta noche le van a amputar un brazo. Totalmente consciente, grita de dolor. Así era la cirugía en el Londres de Dickens. No hay duda de que el mundo necesitaba anestésicos. Los valientes pioneros del control del dolor se envenenaban a sí mismos y a sus sirvientes buscando el noqueo perfecto. Volaban los quirófanos y perdían la razón intentando operar sin dolor. Buscaban la pérdida de conciencia y esta es su historia. La historia de los anestésicos. 9000 a.C. El hombre del Neolítico abordaba el dolor desde el aspecto físico con plantas, sangre de animales, así como frío y calor, desde el punto de vista psíquico mediante ritos mágicos, hechizos y comunicación con dioses. En el 3000 a.C., los asirios utilizaban narcóticos vegetales, como el cannabis. Este se cultivaba en Persia o en la India. Los sumerios empleaban el ulgil o la planta de la alegría, como llamaban a la adormidera. Esta es la primera referencia histórica que poseemos del uso del opio. Los asirios realizaban circuncisiones con una peculiar técnica anestésica consistente en la compresión bilateral de las arterias carótidas a nivel del cuello, para así producir una isquemia cerebral y la aparición de un estado comatoso, o sea, una pérdida de la conciencia, lo cual era aprovechado para la cirugía y el alivio del dolor. Entre 3000 y 1000 a.C., en 2800 a.C., los antiguos chinos creían que el dolor era una pérdida del equilibrio del yin y el yang. Para ellos, el dolor asentaba en el corazón. La base de la medicina china se afianzó durante el reinado del emperador Shen Nung en 2800 a.C., quien se había convertido en autoridad médica por el buen uso de plantas medicinales. En 1500 a 1000 a.C., en Egipto el dolor era percibido para esta sociedad como un castigo de los dioses Sekhmet y Set. Consideraban el orificio nasal izquierdo y los oídos como las vías de entrada de la enfermedad y de la muerte, con lo que el tratamiento obvio era purgar dicho dolor a través de esas vías. Comenzaron a usar narcóticos vegetales como adormidera, mandrágora y el cannabis, que se cultivaba en India y Persia. Además, a sus hijos les preparaban una mezcla con una pasta de insectos y cebada para poder dormirlos durante la noche. Del 460 a 377 a.C., Hipócrates planteaba el dolor como una alteración del equilibrio normal del organismo, que yacía en el corazón. Para combatirlo hacía uso de la esponja soporífera, impregnada con una preparación de opio, beleño y mandrágora, el opio actualmente llamado escopolamina. Hipócrates decía que una vez reconocida la lesión, el cirujano debía prestar adecuadamente el campo, colocarse en un lugar bien iluminado, tener las uñas cortas y ser hábil en el manejo de los dedos, sobre todo el índice y el pulgar. Y Aristóteles fue el primero en plantear el dolor como una alteración del calor vital del corazón, a su vez determinado por el cerebro. De este pensamiento se encaminaba a entender el sistema nervioso central, siendo el corazón motor y origen del dolor. En el 50 después de Cristo, Dioscórides da origen a la palabra anestesia. El filósofo y médico Dioscórides, también llamado Pedáneo, fue el primer hombre en usar el término anestesia para describir los efectos similares a los narcóticos de la planta mandrágora. En la Edad Media, el método anestésico consistía en aplicar una esponja empapada en una mezcla de opio, jugo de moras amargas, beleño, euforbio, mandrágora
hiedra y semillas de lechuga. Todo eso sobre las fosas nasales del paciente hasta que se durmiera. Esto era llamado esponja soporífera. En el Renacimiento tenemos dos principales representantes, Paracelso y Cordus. Estos comenzaron a experimentar con algunos compuestos químicos que siglos después eran imprescindibles para el desarrollo de la anestesia, como el éter, llamado vitriolo dulce en esa época, descubierto en 1275 por el médico y pensador español Ramón Llull. En 1564, Ambrosio Paré congela una zona operatoria. La crioanalgesia se venía practicando desde culturas ancestrales. Textos médicos del árabe Avicena ya lo mencionaban. Fue quien se atrevió a clasificar los analgésicos. El narcótico más fuerte es el opio, siendo el agua fría y el hielo los menos poderosos. Pero fue Ambrosio Paré, en 1564, quien aplicaba enfriamiento o congelación de la zona operatoria como anestésico. Ya en 1665 fue Segismund el Scholz quien inyecta solución de opio para producir una insensibilidad al dolor. En 1774, el sacerdote inglés Joseph Priestley, teniendo referencia a los estudios de Boyle, descubre y prepara el oxígeno, óxido nitroso y el nítrico, y así nace la neumoterapia, difundiéndose por toda Europa durante este siglo. En su libro, Observaciones sobre diferentes clases de aire, detalla la preparación del oxígeno y del óxido nitroso. En 1794, Joseph Hipólito hace el primer estudio médico sobre la coca como una posible vía para la anestesia. En 1800, Humphrey Davy utiliza el óxido nitroso mezclado con oxígeno para cirugía. Aunque durante más de 20 años este se consideró mortal, en 1796 este atrevido inglés, aprendiz de farmacia y ayudante de cirugía, decide aspirar el gas. En vez de fallecer, experimentó una serie de sensaciones placenteras y extraordinarias. Un día, en la pequeña localidad inglesa de Penzance, inhaló gas varias veces para mitigar el dolor de una afección dental. Dándose cuenta de que era analgésico, podía masticar y además no podía parar de reír. Davy afirmaba que el óxido nitroso parecía capaz de calmar el dolor físico y podía ser usado con ventajas en las intervenciones quirúrgicas. Este gas empezó a ser popular entre algún sector de la sociedad por sus propiedades hilarantes, utilizándose a modo de diversión como la fiesta de éter. En 1823, el joven médico y cirujano británico Henry Hill Hickman no tenía el valor para soportar los gritos de los pacientes durante las operaciones quirúrgicas, así que llevó a la práctica ciertos ensayos consistentes en anestesiar animales y operarles en estado de inconsciencia, inhalando CO2. Nunca le fue permitido el uso en humanos, intentando demostraciones en Londres y París. Hickman, sin éxito y desilusionado, fallecería 2 años después a la edad de 29 años, sin ver cumplido su sueño de una cirugía sin dolor. Sin embargo, utilizó el CO2 para anestesiar animales. Solo hizo ensayos. En 1830 no había cirujano más rápido que Robert Liston, un médico escocés, quien nunca se lavaba las manos antes de empezar, pues en ese tiempo no se entendía la importancia de la higiene. Operaba en quirófanos abiertos al público, todo lo anterior con el paciente en plena conciencia. A Liston lo que más le interesaba era impresionar a los espectadores y cronometrar lo rápido que hacía las intervenciones,
para batir el récord anterior. Liston debía parar a toda velocidad antes de que el paciente muriera del dolor y se hizo famosa su frase: señores, cronométrenme. Liston era tan rápido que podía amputar un miembro en 28 segundos. Al público le encantaba, pero los que debían someterse a la operación no se mostraban entusiastas. La velocidad de Liston con el bisturí tuvo consecuencias negativas en un paciente que iba a perder una de sus piernas, puesto que el bisturí fue demasiado lejos y el paciente también perdió un testículo. En aquella época habían paliativos del dolor como la corteza de sauce, la mandrágora y el láudano, pero la gente como Liston no los usaba. Con suerte, el paciente podía emborracharse antes de la operación, pero normalmente el cirujano no se lo permitía porque lo quería consciente para saber si seguía vivo. Los cirujanos no recomendaban beber alcohol porque aumentaba el flujo de la sangre, y el peor enemigo del cirujano es la rotura de una arteria, ya que hay que saturar más rápidamente. En 1831, Samuel Guthrie, Eugene Souberain, Justus von Liebig, Bell y Magendie promulgaron las astas posteriores como centro de confluencia de la sensibilidad dolorosa, siendo las anteriores encargadas del control motor. La destilación del alcohol mezclado con cloruro de calcio fue desarrollado por este en Estados Unidos, Francia y Alemania. Esto originó el descubrimiento del cloroformo en 1831. 5 años más tarde se inventa la primera aguja metálica en Irlanda por Francis Rhine. En 1842, un 30 de marzo, en Georgia, Estados Unidos, un modesto médico y dentista rural llamado Crawford Williamson Long, de 27 años, extrajo a un paciente y amigo un tumor en el cuello después de adormitarlo con éter hasta el punto de no sentir nada. Por primera vez, el hombre pudo decirse: se acabó el dolor. Long no había inventado el éter, aunque sí era asiduo a esas resoluciones donde inhalaban éter. Circulaban rumores en la ciudad de que Long estaba poniendo en peligro la vida de los pacientes, y así, amenazado de linchamiento por sus conciudadanos, Long abandonó las prácticas de la anestesia. Nunca hizo público su descubrimiento y 4 años más tarde, otro dentista en Boston, William Thomas Green Morton, publica los mismos hallazgos, siendo este reconocido. En 1844, Colton utilizó el gas de la risa, óxido nitroso, dejándolo libre en un espacio cerrado en una conferencia. Allí, Wells percató que una persona se había golpeado muy fuerte y le preguntó si había sentido dolor, y él se lo negó. Después de eso, Wells contactó a Colton y le administró el gas a un paciente para extraer una muela. Fue un proceso exitoso. Desde allí, Wells realizó con esto diversas operaciones indoloras. En 1845, Wells le contó sus avances a William Morton, y este le ayudó en sus investigaciones junto con un prestigioso químico llamado Charles Jackson. Jackson consideró el uso de óxido nitroso un proceso muy peligroso, desaprobando el uso de este. Sin embargo, no se dieron por vencidos y acudieron a la Facultad de Medicina de Harvard, en donde se dio una demostración en el anfiteatro de Massachusetts, con el fin de exponer el óxido nitroso ante la comunidad médica, lo cual fue todo un fracaso, ya que el paciente empezó a sentir un intenso dolor, posiblemente porque la dosis utilizada no era la aprobada. Después de eso, los acusaron de charlatanes. En 1846, Wells regresó a Hartford, pero Morton siguió con los experimentos anestésicos implementando otro gas, el éter, primero con animales y después con humanos. No se dieron cuenta de los resultados esperados hasta el 30 de septiembre de 1846, donde utilizó el éter sulfúrico para extraer de forma indolora una muela a Eben Frost, un músico bostoniano. Después de eso, Morton pidió una cita de nuevo en la Facultad de Medicina de Harvard para demostrar que el éter sí era exitoso,
realizando una cirugía en el anfiteatro de la facultad de un tumor congénito en el cuello a un joven Gilbert. Fue un éxito. ¿Y cómo sucedió eso? El odontólogo le dio a inhalar éter y al cabo de unos minutos lo dejó inconsciente, llevando así la operación sin ninguna complicación, recordado como el día de la invención de la anestesia, anulando los méritos del logro hecho por Horace Wells. El Congreso no le dio ninguna recompensa a Morton por el descubrimiento. Sin embargo, este sacó adelante un brebaje con su fórmula de la anestesia, pero nadie pagó por él, puesto que era una simple mezcla de éter. Por otro lado, Wells sufrió una fuerte depresión tras su fracaso en 1845, pero luego continuó con sus experimentos, pero esta vez usando cloroformo. Dicha sustancia era mucho más potente, a lo cual se volvió adicto. Wells fue detenido al arrojar ácido a unas prostitutas y se suicidó cortándose las venas después de anestesiarse con cloroformo. En 1847, James Simpson encontró cloroformo en su farmacia, hallado inconsciente en el suelo. Cuando volvió, no recordaba. Simpson era ginecólogo y estaba decidido a hacer menos doloroso el proceso de parto. Este se convenció de que era la sustancia adecuada para las mujeres embarazadas, pero un clérigo dijo que el cloroformo era de Satanás para robar a Dios el grito más profundo. Simpson luchó contra las objeciones religiosas, publicó sus propios panfletos y escribió artículos afirmando que se iba a condenar el cloroformo basándose en la Biblia. Viajar en carruaje o llevar sombrero también iba en contra de los deseos de Dios. El cloroformo tampoco era la droga perfecta. Hannah Greener, de 15 años, fue la primera en sufrirlo. En enero de 1848, Hannah estaba a punto de ser operada para extirparle una uña del pie. El médico decidió usar cloroformo. Fue una decisión fatal. Tras administrárselo, Hannah palideció. Intentaron reanimarla dándole brandy y abriendo la ventana, pero Hannah había muerto, la primera víctima registrada del cloroformo. Hannah Greener murió porque estaba muy nerviosa. El nerviosismo generó mucha adrenalina. Eso, combinado con el cloroformo, provocó una arritmia y, a consecuencia de ella, una parada cardíaca. En 1853, la reina Victoria estaba embarazada del príncipe Leopoldo. Esta ya había pasado por 7 partos angustiosos y había decidido que ese dolor no era un don divino a pesar de lo que dijeran los eclesiásticos. En serio, Dios, este dolor es muy fuerte. Yo lo sé, hija mía, pero no hay otra forma. James Simpson, ayúdame a tener a mi bebé con ese invento tuyo. No me importa lo que digan los eclesiásticos. Simpson ganó la batalla y el cloroformo se convirtió en el anestésico para partos y otras operaciones. En 1884, el 15 de septiembre, se demuestran los efectos analgésicos de la cocaína en la córnea por Joseph Breiter, en el que se describe la anestesia local ante la Sociedad de Oftalmología de Heidelberg. En 1893 se funda la Sociedad Londinense de Anestesistas.